de las autoridades, la aeronave iba a despegar desde el aeródromo Juan José Rendón en Paipa. Sin embargo, Se acabó la mentira y lo que durante años se mantuvo oculto detrás del éxito. El silencio y las versiones oficiales hoy comienza a tomar una forma inquietante, porque una historia que muchos creían cerrada vuelve a abrirse con más preguntas que respuestas y con un nombre inesperado en el centro: J Balvin. Durante mucho tiempo, el relato público fue cómodo, ordenado y conveniente para la industria, pero detrás de esa fachada se escondieron silencios estratégicos, juicios apresurados y una narrativa incompleta sobre Jason Jiménez que pocos se atrevieron a cuestionar. Porque ciertas verdades nunca se dijeron cuando más importaban. ¿Quiénes se beneficiaron de callar? ¿Y qué papel jugaron las figuras más poderosas del género mientras Jason cargaba con etiquetas que quizá no le correspondían? En este vídeo vamos a analizar los puntos más polémicos de esta historia. La dualidad de J Balvin entre el artista consciente y el silencio conveniente, los rumores de injusticias dentro de la industria, las confesiones indirectas que incomodan y la pregunta que nadie quiere responder. ¿Por qué la verdad empieza a emerger solo ahora? Nada aquí es blanco o negro, y justamente por eso esta historia resulta tan perturbadora. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque hacerlo no es solo un gesto simbólico. Es la forma en que YouTube entiende que este contenido es relevante y permite que llegue a más personas, ayudando a que estas historias no queden enterradas una vez más. Si quieres apoyar aún más el canal y que sigamos investigando sin filtros ni censura, puedes hacerlo con un super thanks, y si no puedes, simplemente deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que vas a escuchar, porque tu opinión también forma parte de este debate. Quédate hasta el final del vídeo, porque la última revelación no solo cambia la percepción sobre Jason Jiménez, sino que te hará ver a J Balvin y a la industria musical desde una perspectiva que probablemente nunca habías considerado y que, sin duda, te dejará impactado. J Balvin es, sin duda, uno de los nombres más grandes de la música latina a nivel mundial, un artista que logró romper fronteras, llenar estadios y convertirse en un referente cultural mucho más allá del reggaetón. Pero detrás de ese éxito descomunal, siempre ha existido una historia personal marcada por una profunda fragilidad emocional que él mismo ha decidido no ocultar. Desde sus inicios, Balvin tuvo que enfrentarse no solo a las dificultades propias de abrirse camino en una industria competitiva, sino también a batallas internas que lo acompañaron incluso en los momentos más brillantes de su carrera. A pesar de los premios, las colaboraciones internacionales y el reconocimiento global, el artista ha confesado en varias ocasiones que la fama no fue una solución mágica para sus problemas personales, sino que, en muchos casos, amplificó sensaciones de ansiedad, vacío y presión constante. La exigencia de mantenerse siempre en la cima, de cumplir expectativas ajenas y de sostener una imagen pública impecable comenzó a pesarle emocionalmente, llevándolo a experimentar episodios de depresión que contrastaban de forma radical con la imagen alegre y colorida que mostraba sobre los escenarios. Lo que hace particular la historia de J Balvin es que, en lugar de esconder estas emociones por miedo a parecer débil, decidió hablar abiertamente de su salud mental, rompiendo un tabú muy arraigado tanto en la cultura latina como en la industria musical, donde históricamente se ha exigido a los artistas mostrarse fuertes, seguros y exitosos en todo momento. Al compartir sus experiencias con la ansiedad y la depresión, Balvin humanizó su figura, mostrando que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden sentirse perdidos, vulnerables y emocionalmente agotados. Sin embargo, esa honestidad también tuvo un costo, ya que no todos interpretaron sus palabras desde la empatía, y surgieron críticas que lo acusaban de contradictorio, de quejarse a pesar de su privilegio o de utilizar su fragilidad como una estrategia de imagen. Estas reacciones reflejan una paradoja constante en su vida. Mientras millones de personas lo ven como un ejemplo de éxito absoluto, otros cuestionan su derecho a sentirse mal, como si la fama y el dinero fueran incompatibles con el sufrimiento emocional. Esta dualidad ha acompañado a J Balvin durante gran parte de su carrera y se ha convertido en una pieza clave para entender su comportamiento público, sus silencios prolongados y la forma cuidadosa en la que elige cuándo hablar y cuándo retirarse del foco mediático. En varias etapas, Balvin ha optado por alejarse temporalmente de los escenarios y de las redes sociales para priorizar su bienestar mental, decisiones que, aunque necesarias para su salud, fueron interpretadas por algunos como falta de compromiso o como una señal de inestabilidad.
Para él, sin embargo, estos retiros han sido actos de supervivencia emocional, momentos para reconectarse consigo mismo y recordar que, antes de ser una marca global, es una persona con límites. La presión constante por innovar, por no repetirse y por mantenerse relevante en un mercado que cambia rápidamente también ha alimentado sus conflictos internos, ya que cada lanzamiento se convierte en una prueba pública que puede reforzar o cuestionar su lugar en la industria. En este contexto, la figura del J Balvin exitoso convive permanentemente con la del ser humano vulnerable, sensible y reflexivo, creando una tensión que se percibe tanto en sus entrevistas como en su música. Esa tensión explica por qué sus palabras suelen generar tanto impacto, porque cuando habla no lo hace desde un lugar superficial, sino desde la experiencia personal de alguien que ha conocido tanto la euforia del triunfo como el peso del agotamiento emocional. Asimismo, sus silencios no suelen ser casuales, sino el resultado de procesos internos complejos, donde prefiere resguardarse antes que alimentar narrativas que no representan su estado real. Entender a J Balvin desde esta perspectiva permite ir más allá del personaje mediático y reconocer a un artista que ha tenido que aprender a convivir con su propia fragilidad en medio de un éxito abrumador, desafiando la idea de que la fortaleza consiste en no sentir, y demostrando que, en ocasiones, la verdadera valentía está en reconocer las propias heridas y hablar de ellas, incluso cuando eso incomoda a una industria que todavía no sabe cómo lidiar con la vulnerabilidad. Desde sus primeros grandes logros internacionales, Balvin no solo fue visto como un artista talentoso, sino también como un símbolo de una nueva era del reggaetón, más global, más comercial y más cercano a la moda, el arte y las grandes marcas. Sin embargo, ese mismo posicionamiento lo colocó en el centro de numerosas polémicas que lo han acompañado durante buena parte de su carrera y que han contribuido a crear una imagen pública ambigua, donde conviven tanto el respeto como la desconfianza. Una de las acusaciones más recurrentes ha sido la del oportunismo cultural, especialmente en relación con la forma en que el reggaetón pasó de ser un género marginal y fuertemente criticado a convertirse en un producto global altamente rentable. Para algunos críticos y sectores del público, J Balvin habría sabido aprovechar ese cambio de percepción para posicionarse como una figura aceptable para el mercado internacional, adaptando su imagen y su discurso de manera estratégica, lo que generó la sensación de que se beneficiaba del sistema sin necesariamente cuestionarlo o confrontarlo. Al mismo tiempo, otros defienden que su capacidad de adaptarse y evolucionar forma parte natural de cualquier artista que busca sobrevivir y crecer en una industria tan cambiante. A estas discusiones se suman los conflictos, explícitos o implícitos, con otros artistas, donde silencios prolongados, respuestas ambiguas o declaraciones medidas al milímetro alimentaron la percepción de que Balvin prefiere evitar enfrentamientos directos, optando por una postura más diplomática que, para algunos, raya en la conveniencia. Cada vez que surge un debate social, político o cultural relevante, su postura, o la falta de una postura clara, suele convertirse en motivo de análisis y crítica, ya que muchos esperan de él un liderazgo más activo debido a su enorme influencia. Otro punto de controversia ha sido el uso de campañas visuales, estéticas y artísticas que en ocasiones fueron malinterpretadas o consideradas insensibles por ciertos grupos, generando debates sobre los límites entre la expresión artística y la responsabilidad social. Estas situaciones reforzaron la idea de que J Balvin camina constantemente sobre una línea delgada, donde cualquier decisión creativa puede ser vista como audaz e innovadora por unos, y como desconectada o problemática por otros. Todo esto ha dado lugar a una imagen pública en la que cada palabra que pronuncia es examinada con lupa y cada silencio se convierte en una declaración en sí misma, ya que en el mundo actual, no decir nada también comunica. Para algunos seguidores, Balvin representa autenticidad, crecimiento personal y la capacidad de reinventarse sin perder su esencia, mientras que para otros simboliza a un artista que supo moverse con inteligencia dentro del sistema, aprovechando sus beneficios sin desafiarlo realmente. Esta dualidad hace que su figura nunca sea completamente clara ni completamente cuestionada, sino que se mantenga en un terreno intermedio que genera conversación constante. Precisamente esa ambigüedad es lo que mantiene a J Balvin en el centro del debate público, convirtiéndolo en un personaje que, más allá de su música, despierta pasiones, críticas y reflexiones sobre el papel del artista en una industria donde la imagen,
el silencio y la estrategia pesan tanto como el talento. Con el paso del tiempo, el nombre de Jason Jiménez comenzó a resonar en conversaciones paralelas dentro del público y del entorno musical, no necesariamente como un conflicto directo con J Balvin, sino como parte de una narrativa mucho más amplia que refleja las desigualdades, los favoritismos y las versiones incompletas que a menudo dominan la industria de la música latina. Durante años, circularon rumores sobre cómo ciertos artistas, a pesar de su talento o dedicación, fueron encasillados en roles específicos o juzgados de manera desproporcionada, mientras otros, por distintas razones, ya sea por apoyo de sellos, conexiones estratégicas o simples coincidencias mediáticas, avanzaban sin cargar con el mismo peso de las expectativas o las críticas. En ese contexto, Jason Jiménez, con su estilo auténtico y su música ligada a la emoción y la raíz cultural, se convirtió en un blanco frecuente de estas percepciones. Algunos lo vieron como alguien polémico, otros como un artista que no recibía el reconocimiento que merecía, y muchos empezaron a cuestionar si la historia que se contó sobre él era realmente justa. Las especulaciones se multiplicaban en redes sociales, entrevistas y conversaciones de fans, creando un ambiente donde la verdad se fragmentaba entre lo que se mostraba públicamente y lo que sucedía tras bambalinas. Esto llevó a que se empezara a cuestionar no solo la narrativa sobre Jason, sino también el sistema que permite que ciertos relatos prevalezcan mientras otros se silencian, y abrió un debate sobre la responsabilidad de los medios, de los colegas y del público al formar juicios sobre figuras que, por la exposición, están sujetas a interpretaciones que no siempre reflejan la realidad completa. En consecuencia, la historia de Jason Jiménez pasó de ser una trayectoria musical a convertirse en un ejemplo de cómo las narrativas parciales pueden distorsionar percepciones, alimentar rumores y generar injusticias silenciosas, dejando una sensación persistente de que muchas verdades nunca fueron contadas y que solo con un análisis más profundo se puede empezar a comprender lo que realmente ocurrió detrás de los escenarios y las luces de la fama. Tecla del 4. Se acabó la mentira. La supuesta confesión que incomoda. La idea de que J Balvin habría confesado la verdad llega envuelta en un halo de misterio y sutileza, ya que no se trata de una declaración explosiva, directa o mediática, sino de una serie de comentarios, actitudes y reflexiones que, con el tiempo, fueron interpretadas por cercanos y observadores como una admisión implícita de que la historia de Jason Jiménez nunca se contó de manera completamente transparente. Esta supuesta confesión no busca señalar culpables de manera directa ni abrir enfrentamientos públicos, sino que evidencia cómo, en la industria musical, los relatos muchas veces se construyen para conveniencia de unos pocos, dejando que ciertos artistas carguen con etiquetas, críticas o percepciones que no reflejan la complejidad de la realidad. Según quienes han seguido de cerca estas interpretaciones, Balvin habría reconocido, al menos en conversaciones privadas, que algunos juicios hacia Jason fueron exagerados o incompletos, que las narrativas públicas omitieron contextos importantes y que, por esa razón, la percepción general del público pudo haber sido engañosa. Esta confesión, por más sutil que parezca, incomoda porque cuestiona la forma en que se gestionan las carreras, cómo se selecciona qué historias contar y qué partes silenciar, y cómo todo eso puede afectar no solo la imagen de un artista, sino también su trayectoria profesional y emocional. Más allá de lo que se diga en entrevistas o redes sociales, esta revelación pone de relieve que, detrás de los titulares, existen realidades complejas que rara vez se muestran al público, y que la verdad completa muchas veces solo se conoce entre quienes participan directamente de la industria. En este sentido, la frase "se acabó la mentira" no se refiere a un escándalo concreto, sino a la exposición de un patrón silencioso que durante años permitió que ciertas versiones se impusieran sobre la verdad, demostrando que incluso figuras con poder y reconocimiento global como J Balvin pueden reconocer en privado los errores o injusticias del sistema, de manera indirecta, validar la versión de quienes han sido juzgados injustamente, como Jason Jiménez. Uno de los aspectos más polémicos de esta historia es, sin duda, el papel del silencio como herramienta de poder dentro de la industria musical, un recurso que, aunque invisible, tiene un impacto enorme en la percepción pública y en la carrera de los artistas. J Balvin, desde su posición privilegiada como uno de los referentes más influyentes del reggaetón y la música latina, ha demostrado un manejo estratégico de cuándo hablar y cuándo permanecer callado,
y es precisamente ese manejo del silencio lo que ha generado controversia y debate entre seguidores, críticos y colegas. El silencio puede proteger carreras, evitando conflictos mediáticos que podrían afectar contratos, colaboraciones o relaciones con sellos y medios. Puede preservar la imagen de un artista frente a rumores o ataques, pero al mismo tiempo, también puede perpetuar injusticias, especialmente cuando su ausencia de palabras contribuye a sostener narrativas incompletas, malinterpretadas o deliberadamente sesgadas. En el caso de Jason Jiménez, muchos seguidores y observadores consideran que el silencio de figuras influyentes como Balvin pudo haber reforzado percepciones erróneas o injustas, dejando que ciertos juicios negativos se consolidaran sin ofrecer la oportunidad de aclaración o defensa. No se trata de señalar culpables de manera directa, ni de atribuir malas intenciones, sino de evidenciar que en la música, y en la industria del entretenimiento en general, el poder no siempre se ejerce a través de decisiones visibles o declaraciones públicas. A veces, el simple hecho de no hablar, de no intervenir en momentos clave, funciona como un mecanismo de control que influye sobre la narrativa y sobre cómo el público percibe a los artistas. Esta dinámica revela un aspecto incómodo de la fama y del éxito, que la justicia mediática no siempre depende del talento o del esfuerzo, sino de la capacidad de algunos para controlar la historia a través de su presencia o ausencia, y que incluso artistas admirados pueden convertirse en actores involuntarios de situaciones donde la verdad queda parcial o totalmente oculta. El silencio, entonces, deja de ser una simple omisión para convertirse en un arma de poder, un factor que determina quién es recordado con respeto y quién carga con críticas y prejuicios que no le pertenecen del todo, y que, en la historia de Jason Jiménez, desempeñó un papel crucial en la construcción de una versión incompleta que recién ahora comienza a cuestionarse públicamente. La verdad tardía y el cambio de percepción se han convertido en el eje central de la conversación actual, porque muchos se preguntan por qué estas reflexiones y supuestas verdades comienzan a emerger justamente ahora, después de tantos años de silencio y narrativas aparentemente consolidadas. Para algunos, este momento coincide con una etapa de mayor conciencia y madurez personal por parte de J Balvin, en la que ya no siente la necesidad de sostener versiones cómodas ni de adaptarse por completo a las exigencias del sistema que lo llevó a la cima, permitiéndose una mirada más honesta y reflexiva sobre el pasado. Desde esta perspectiva, hablar, aunque sea de manera indirecta, se convierte en una forma de liberación personal y de coherencia interna, más que en una estrategia mediática. Para otros, en cambio, el factor determinante ha sido simplemente el paso del tiempo, que permitió que las piezas encajaran, que la emoción se enfriara y que el público empezara a cuestionar relatos que durante años aceptó sin dudar, confiando en versiones simplificadas que hoy ya no resultan suficientes. La distancia temporal ofrece una nueva claridad, donde los matices se vuelven visibles y las historias dejan de ser lineales para mostrarse en toda su complejidad. Sea cual sea la interpretación que se adopte, lo cierto es que esta historia invita a mirar más allá del brillo del éxito y de los titulares fáciles, a comprender que en la música, como en la vida, no todo es blanco o negro y que las verdades más profundas rara vez se revelan de forma repentina o escandalosa. Muchas veces, la verdad es el resultado de años de silencios acumulados, de reflexiones no dichas y de contextos que solo con el tiempo pueden ser entendidos, transformando la percepción pública y obligándonos a replantear lo que creíamos saber sobre los artistas, sus decisiones y las historias que los rodean.